Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de turismo, y no de cualquier turismo, del turismo accesible, en ocasión de la celebración en nuestro país del Congreso sobre Turismo Accesible, que patrocinó una organización emblemática en el desarrollo del turismo en nuestro país, en América Latina, la COTAL, la Confederación Turística de América Latina. Para ello nos acompañan el presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, el mexicano Armando Bojórquez Patrón. Nos acompaña también el presidente de la Bolsa Turística del Caribe de República Dominicana, Luis Felipe Aquino, y el presidente de la Red Estable de Turismo Accesible de España, Diego González Velázquez. Nos acompaña también Adis Osuna, que fue la coordinadora del Congreso de Turismo Accesible. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispún, el jefe de redacción de Apertura, el periodista José María Reyes, y los periodistas de la redacción integrada de Diario Libre, Adonis Díaz y Joaquín Caraballo. En unos instantes arranca este diálogo libre con Armando Bojórquez, Diego González Velázquez, Luis Felipe Aquino y Adis Osuna, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias a ustedes. Aquí estamos en República Dominicana muy satisfechos, contentos y felices de estar en este lugar que de veras representa una posibilidad de turismo muy grande y que veo que la están sabiendo aprovechar y que sirva de ejemplo. Muy bien. Yo quisiera comenzar este diálogo. ¿Cómo ven ustedes las perspectivas del turismo, digamos, en los próximos 10 años? Bueno, el turismo está creciendo a pasos agigantados. Yo creo que además en el mundo cada día es necesario el turismo, ¿no? Yo creo que el turismo debe ser un derecho, no debe ser un privilegio. Entonces, ante estas posibilidades, creo que todos tenemos ese derecho de viajar. Es también por eso que está este Congreso de Turismo Accesible, porque también es un derecho de las personas que tengan a lo mejor algún problema, que puedan tener ese derecho de viajar. Por eso el turismo está creciendo a pasos agigantados y considero que va a seguir creciendo. Entonces es un mercado de oportunidades. República Dominicana lo está sabiendo aprovechar muy bien, porque es uno de los países que está teniendo un mayor crecimiento año con año. Vemos que las inversiones y la cantidad de conectividades que están llegando hacia Dominicana están creciendo enormemente. Esto hace que el turismo, sin duda, para República Dominicana sea un factor muy importante de desarrollo económico, y además en el mundo seguirá creciendo. Yo diría que esto es otro de los nichos importantes que tenemos que aprovechar, y por eso ante este Congreso de Turismo Accesible es ver cómo dar las facilidades, porque ¿a poco cuando vamos a un restaurante llegan y dicen: oiga, usted quiere un menú, ¿cómo lo quiere? ¿En braille? O llega uno a pedir un menú en braille, pues yo creo que no lo hay. Muy pocos restaurantes dan esas facilidades, por ejemplo, o dan facilidades para incluso el acceso simplemente a un restaurante a veces es imposible. Entonces, ante esas alternativas hay mucho que hacer, mucho que desarrollar en este aspecto. Es por eso la importancia de este Congreso de Turismo Accesible, y pensamos que es uno de los nichos de mayor desarrollo y crecimiento para el mundo en el medio del turismo. Muy bien, doña Inés. Mi pregunta primera iría para don Diego y para Adis por el tema de la accesibilidad precisamente en un momento en que se está arreglando mucho de la zona colonial, que es el punto principal de atracción turística de Santo Domingo. En su experiencia, don Diego, ¿cuáles son las estrategias que más les han funcionado en España? ¿Es a través del sector privado? ¿Es a través de hacer leyes? ¿Es hablando con las administraciones públicas? ¿Y qué se ha podido hacer en ese sentido en la zona colonial? Una pregunta doble. A ver, bueno, en primer lugar agradecerles la invitación
Y bueno, les puedo hablar también como de alguna manera por mi visión en América Latina. Es decir, aparte de ser el presidente de la Red Española de Turismo Accesible, también soy representante de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible. Decirles en primer lugar que cuando estamos hablando de estrategias, afortunadamente en estos últimos años, yo diría en estos últimos 10 años, las estrategias, tanta relevancia o tanta importancia está ya empezando a tener el turismo accesible a nivel mundial, que ya son organizaciones como la Organización Mundial del Turismo o los propios gobiernos de cada país los que están de alguna manera asumiendo la responsabilidad que les corresponde. En este sentido, por ejemplo, desde la Organización Mundial del Turismo, y como bien se ha dicho hace un momento, pues ya se reconoce o se habla del turismo como un derecho. Pero yo voy a avanzar un poco más, es decir, porque el turismo accesible está desapareciendo. Y me explico. Es decir, lo que se está reivindicando es el turismo para todos. Es decir, no se puede de alguna manera hablar de unos u otros. Es decir, el turismo tiende a segmentarse, a especializarse. Ya todos sabemos que es el turismo LGTB, es decir, el turismo para homosexuales, para lesbianas. Bueno, pues existe. También sabemos que es el turismo de familias y que, o sea, cada vez de alguna manera se está segmentando mucho. ¿Y qué ocurre? Que desafortunadamente en esa segmentación no tenemos en cuenta que la condición humana no es de ser perfectos, es decir, no todos tenemos la misma capacidad física, no todos oímos de la misma manera, y eso de alguna manera no ha sido tenido en cuenta por el diseñador de productos o servicios turísticos. Es decir, de esa manera también, y lo digo, las organizaciones supranacionales, como la Organización Mundial del Turismo, dentro del Código Ético de la Organización Mundial del Turismo, reconoce el turismo como un derecho fundamental para todos. Así también lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas. Pero estos últimos años se ha dado un salto más, que ha sido el reconocer el turismo accesible como un segmento de mercado que no está siendo abordado, porque el turista con discapacidad tiene derechos, pero también tiene derechos como cliente, porque él lo que quiere, de alguna manera, es hacer un gasto. Durante muchos años, yo llevo viniendo a la República Dominicana, por supuesto apoyando en el tema del turismo accesible con fuerza, viniendo para trabajar en esto, para sensibilizar, y cada vez que vengo, por ejemplo, siempre oigo hablar de un objetivo, 10 millones. Y yo me quedo un poco sorprendido, es decir, porque plantearse 10 millones a lo mejor no es tan complicado. Quiero decir, me explico, es decir, si hablamos de 10 millones de turistas y tenemos en cuenta que en el mundo hay 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad, repito, 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad, que en Estados Unidos el potencial de mercado entre acompañantes, personas con discapacidad, personas mayores, se aproxima a 150 millones de potenciales turistas. O sea, nos encontramos ante una situación un poco, vamos a decir, irónica, ¿no? Es decir, no volvemos la cabeza, o sea, volteamos la cabeza en contra de ese mercado, porque si ahora mismo pensamos en la situación en República Dominicana, no es la ideal. O sea, una persona con una cierta movilidad reducida, ya digo cierta, o sea, no digo movilidad reducida, es decir, teniendo en cuenta que en el país, por ejemplo, en el tema de la transportación accesible, estamos hablando que a disposición de los turistas hay 2 taxis en todo el país. Es decir, estamos hablando de una situación bastante grave. Y estamos hablando de que la mayoría de los hoteles que hablan de accesibilidad lo hacen desde el desconocimiento. Es decir, de que sí, somos accesibles porque les vamos a ayudar, perdone. O sea, yo no necesito que a mí nadie me ayude. O sea, yo necesito que usted me ponga los medios para yo poder hacer mi actividad tan libremente como la hace cualquiera. Porque si perdemos la autonomía, eso no es accesibilidad. Entonces, ante todas esas situaciones, nos estamos encontrando que cuánto puede suponer, porque hay
en las reuniones que yo a veces que tengo, por ejemplo, pues en la OMT, con ministros, ellos preguntan, ¿pero 1.000 millones de personas? No, olvídese, o de los 150 millones de estadounidenses. O sea, ¿cuánto le puede suponer captar el 5% de ese nicho de mercado? O sea, que pronto a lo mejor podría llegar a los 10 millones. Pero claro, hay que hacer los deberes. Y esa es la reivindicación, de alguna manera, el punto en el que estamos ahora. Es decir, no es solo un derecho, sino que es también una oportunidad para cualquier destino turístico del mundo. Y así, por ejemplo, en lo que me planteaba, ¿cuál es la estrategia que se está llevando a cabo en España? Pues muy sencillo, concienciar al sector turístico de que, aparte de ser un derecho y por lo tanto una obligación, porque también las empresas tienen que cubrir esa parte de la responsabilidad social, es decir, son empresarios, y yo entiendo que un empresario vaya por la rentabilidad, pero que lo haga de una manera también que de alguna manera vaya respondiendo a lo social. Y además va a tener la suerte, o le va a tocar la lotería, de que se va a encontrar en su puerta con más clientes. Es decir, ¿vale? Hay obligaciones que al final nos repercuten en un beneficio. Si a todos nos hablan, por ejemplo, de accesibilidad como norma, pues puede ser que uno tenga la suerte de captar un segmento de mercado. Si a mí me hablan de las normas, por ejemplo, de evacuación o emergencia, me pongo a tiritar. Ojalá nunca se pongan en marcha. Es decir, porque cuando una norma de evacuación o emergencia se pone en marcha, es que tu hotel le está pasando algo. Es decir, está desapareciendo lo que sea. Pero en accesibilidad estamos hablando de un beneficio. Y esa es la estrategia. Tema de zona colonial, que también, bueno, pues aquí la arquitecta les puede... Bueno, como bien comentaba Diego, esto y parte de la razón que estamos haciendo este tercer congreso ya es captar la atención de cuáles son los retos que tenemos como país para poder abordar esto del turismo accesible. En el caso de la ciudad colonial, con toda esta remodelación, hay una oportunidad importante para planteárselo de que sea accesible y que podamos pensar para todas las personas. Sin embargo, parte del llamado de atención es que tenemos que hacerlo con un nivel crítico para que cuando tengamos la referencia de turistas que vienen de otros países con unos estándares altos de accesibilidad, encuentren que realmente el país es accesible. Parte de los descubrimientos que hemos hecho en el proceso es que nuestro país no tiene una cultura de accesibilidad. O sea, hablamos muchas veces de accesibilidad y todo el mundo dice, sí, yo tengo una rampa. Pero resulta que la rampa no tiene la inclinación correcta o no tiene una baranda, no tiene el giro, y luego que yo subo la rampa y llego al lobby de cualquier lugar, tal vez no puedo bajar porque hay 3 escalones más. Entonces la accesibilidad no está siendo continua, no está siendo pesada. Cuando digo que la ciudad colonial tiene una oportunidad importante, porque parte de la referencia y los grandes retos de las ciudades patrimoniales es hacer una intervención de esa magnitud como la está teniendo la ciudad colonial, y lo está logrando para tener la plataforma única. Sin embargo, seguimos viendo que los anchos de paso no son lo correcto, y hay en punto que si yo voy con el cochecito de mi bebé, no estamos hablando únicamente de una persona en silla de ruedas, yo tengo que bajar a la calle porque hay un tarrito, porque hay un poste de luz que puede en ese proceso mejorarse. También cuando hablamos de accesibilidad y estamos haciendo todo este planteamiento, y por eso lo hacemos de mano de expertos y teniendo, ¿verdad? No tenemos que inventar nuevas fórmulas, porque en España tienen 30 años trabajando con turismo accesible. Cuando hacemos ese planteamiento no hablamos de tirar todo y que mañana todas las personas puedan usar todos los espacios, sino que podamos tener planes progresivos de accesibilidad y que de forma gradual yo pueda ir recibiendo ese tipo de personas. La pregunta es esa: ¿se ha pensado la remodelación en base a la accesibilidad o simplemente en poner palos para que no se paren los vehículos en el medio de la carretera? Tiene una gran oportunidad de ser accesible. Sin embargo,
falta el criterio de expertos en accesibilidad, porque, por ejemplo, no es que vamos a hacer de la noche a la mañana que toda la ciudad colonial sea accesible. Sin embargo, yo puedo identificar rutas. Claro. Y luego que puedo pasearme por la zona colonial, ¿qué hago en la ciudad colonial si no puedo entrar a restaurantes ni museos? Entonces, vuelvo y le digo, el objetivo no es que si yo voy al Alcázar de Colón, yo puedo subir al segundo piso del Alcázar de Colón, porque las escaleras todos sabemos que son bastante precarias. El objetivo no es poner un ascensor. Sin embargo, pensar el Alcázar de Colón, que yo pueda acceder, aparte del primer piso con la exposición más importante, si yo tengo silla de ruedas, de no poder entrar al Alcázar a poder disfrutar toda la primera planta, es un gran avance. O si no, si yo soy una persona ciega, yo puedo subir las escaleras, pero si no tengo una muestra museográfica que yo pueda disfrutar, entonces no me sirve de nada. Igual con los tour operadores. ¿Qué necesita un tour operador para hacerme una visita guiada si yo no puedo ver? O sea, me va a decir, mira a la derecha, qué bonito monumento. O sea, es parte de lo que estamos tratando de hacer. Por eso la formación es muy importante, y como parte de los procesos que hemos venido haciendo con la Red Española de Turismo Accesible y UNAPEC, se firmó un acuerdo y en el 2015 se hizo la primera certificación de turismo accesible para poder entender de forma integral la accesibilidad. O sea, no es poner una rampa y listo. Y tampoco, si yo tengo un hotel y hago una adaptación, eso tampoco basta. Tiene que ser visto de forma transversal en los diferentes segmentos que intervienen en la actividad turística. Muy bien. José María. Yo quisiera saber cuál es el nivel de impacto del turismo accesible en las economías de los países de la región. Y además, viendo el panorama que ustedes presentan del turismo accesible en República Dominicana, ¿cuál es el nivel de gestión que ustedes están haciendo o que están haciendo aquí en el país, tanto con las autoridades, que son las responsables de aplicar las políticas públicas, como del sector privado, que es el que presta servicio, para, con esa gestión, entonces, tratar de producir un cambio en República Dominicana? El impacto a nivel internacional, perdón. No. Sí, Felipe. El impacto a nivel internacional, o sea, primero, el impacto es evidente, porque ahora vamos a hacer un ejercicio que es olvidarnos de las personas con discapacidad y solo vamos a pensar en el segmento de las personas mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, el 35% de las personas mayores de 65 años tienen una discapacidad asociada. Es decir, olvidémonos de esos 1.000 millones de personas con discapacidad que la tienen reconocida. Entonces, si pensamos en los adultos mayores, o sea, las personas de avanzada edad, ya tenemos que un 35% pueden necesitar o requerir de la accesibilidad, pero luego hay otros segmentos de la población que también lo requieren. Podemos estar hablando de mujeres en avanzado estado de gestación, familias con carritos de bebé, podemos estar hablando de aquel turista que llega joven, activo, que le gusta el riesgo y viene al país y entonces practica una actividad de estas de riesgo y entonces de repente se convierte en parte de ese colectivo de personas con movilidad reducida porque está enyesado. Es decir, todos esos podemos empezar a sumar. Entonces nos van a dar unas cifras, o sea, que producen un impacto tremendo. Y un impacto también en cuanto a la imagen, es decir, porque no se trata solamente del impacto cuantitativo, que es importante. Pensemos el impacto cualitativo. Es decir, si yo soy un turista estadounidense y llego al aeropuerto de las Américas y lo que estoy viendo es como entre 2 o 3 personas están intentando meter en un vehículo a una persona que viene en su silla de ruedas y yo no tengo ninguna discapacidad, pero esa es la imagen del país. Esa es la imagen. Entonces yo lo primero que voy a percibir es, que no me pase nada en República Dominicana, porque es real. Es decir, la imagen también hace la competitividad. Yo recuerdo hace unos años, cuando venía al país, con el tema de Cuba, o sea, la apertura y todo el tema con Estados Unidos, los periodistas me preguntaban, bueno, ¿y usted qué opina de la apertura en Cuba frente, o sea, qué puede repercutir
o cómo puede repercutir en cuanto al turismo en la República Dominicana, porque de alguna manera se abre un mercado, o sea, un competitivo respecto a la República Dominicana muy importante. Entonces yo decía, bueno, quizá porque ellos no van tan rápido o porque pues ellos están pensando en la accesibilidad. Sorprende. O sea, quizá porque también a veces los números nos ciegan. Es decir, ¿para qué me voy a preocupar por un segmento que pienso o creo que es pequeño cuando resulta que es un segmento tan importante y tan grande? Cuidado, el impacto también se mide por la fidelización. Es decir, ¿cuántos destinos en el Caribe hay que sean accesibles? Podemos decir muy pocos. Y como se suele decir, el que primero da dos veces. ¿Por qué? Si les preguntamos a los estadounidenses, que ya se ha hecho, y vuelvo a repetir, no quiero insistir en Estados Unidos, pero ustedes saben que Estados Unidos en este momento es el principal mercado emisor de turismo hacia la República Dominicana, entonces es importante insistir. Entonces cuando pensamos en esto y les preguntamos, y le decimos, usted como persona con discapacidad que vive en Estados Unidos, ¿dónde quiere hacer sus vacaciones? Y siempre están hablando del Caribe y de México. ¿Y por qué no va? Porque no es accesible. Es decir, ¿cuánto dinero costaría, quiero decir, hacer esa campaña de promoción que ya está hecha? Les comparto, o sea, si ustedes se van a cualquier puerto de la República Dominicana donde llegan barcos cruceristas, van a ver que una gran parte de los cruceristas que llegan son personas con discapacidad, porque las compañías cruceristas o los cruceros ya han hecho sus deberes. Y dentro de los barcos hay muchos camarotes, o un porcentaje muy elevado de camarotes para este mercado, o sea, para este tipo de cliente. ¿Qué ocurre? Que ve siempre, el turista con discapacidad ve desde el barco la República Dominicana, porque no tiene posibilidad de recorrer el país. Entonces podemos seguir sumando y sumando, es decir, el crucerista, la familia, la persona mayor que quiere, que además estamos hablando de personas que tienen una estancia muy larga, porque estamos hablando del perfil del turista con una discapacidad o movilidad reducida, estamos hablando de 15 o 16 días, estamos hablando de su nivel de fidelización, que es muy alto, normalmente repiten. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, donde no hay tampoco se puede elegir mucho. Entonces, si he encontrado el paraíso, ¿para qué voy a buscar dos veces? Entonces, ese es el impacto que hay que tener en cuenta. Poder decir, yo recuerdo que había una campaña en República Dominicana que era turismo para todos. No existe. Y yo me quedé un poco, o todavía existe, y yo rápidamente como experto en turismo para todos, o bueno, vamos a decir humildemente, casi experto en turismo para todos, porque cada día se aprende algo. Claro, yo me pensé, uy, por fin República Dominicana está metida en el turismo para todos. Y yo dije, bueno, cuando empecé a verlo, digo, turismo casi para todos. Porque claro, para todos no era. Entonces yo creo que ese es el verdadero impacto. Es decir, que además las autoridades y las administraciones lo tienen que tener en cuenta. Es decir, por imagen, vuelvo a repetir, por rentabilidad. Porque esos 10 millones, a lo mejor de esos 10 millones, uno. Y no son tan feos, quiero decir, cuidado a ver lo que voy a decir ahora. Porque hay algunos hoteleros, también corregirles. No, es que nosotros no queremos llenar nuestro hotel de personas con discapacidad. No, hombre, sí, ya sé que sería mejor llenarlos de grandes mujeres, bellas mujeres, todas en la piscina, y entonces así hacemos la foto y tal. Pero es que es una derrama económica que ustedes están dejando perder, y desestacionalidad. Porque las personas mayores, las personas con discapacidad no tienen, en su gran mayoría, unas obligaciones como la tiene el que no tiene discapacidad. Y la estacionalidad sigue siendo un mal de todos los destinos turísticos del mundo. ¿Cómo contrarrestarla? ¿Cómo combatirla? Pues es que no tenemos que empezar a buscar, vamos a hacer actividades de puenting, running, pinting, que yo a veces cuando veo a los expertos en estrategia turística digo, bueno, es que esta palabra ya no me suena, ¿qué significa? Y resulta que delante de nuestra ventanita está pasando una familia, después pasa una persona en silla de ruedas y los estamos dejando marchar. Y, hombre, si la solución la tiene delante de sus ojos. Muy bien. Adonis. Quiero preguntarle al señor Aquino, que es presidente de la Bolsa Turística del Caribe. Cuando yo oigo hablar de bolsa, pienso de una vez que es negocio con dinero que se está haciendo. Entonces yo quería hacerle dos preguntitas breves, rapiditas. Una es, ¿cuál es el monto en dinero que mueven los negocios de la bolsa turística al año? Eso es lo primero. Y lo segundo es,
¿Hasta qué punto ha llegado a la República Dominicana el turismo LGTB? Bueno, en primer lugar, yo quería decirle, cuando se aperturó y se le puso el nombre de bolsa, ha sido por la experiencia de otros países para diferenciarlo de las ferias. Las ferias hacen exposiciones. La bolsa es un mix de feria y negocios. El primer día se cierra al público y está destinado a la rueda de negocio, que es el encuentro entre compradores y proveedores de servicios y fabricantes de servicios. Entonces, por eso se llama bolsa. El primer día se focaliza totalmente a los negocios. Entonces, se registran los vendedores, que son los hoteleros, cadenas hoteleras, proveedores de servicios, líneas aéreas, y hacen sus citas previas con los compradores que ya con antelación pues han hecho su contacto de negocio a través de la bolsa turística, y cuando llegan tienen sus citas preconcertadas con horarios definidos. Por ejemplo, ahora viene una delegación extranjera de unos 50 delegados. De ellos la mayoría proviene de México, de Panamá, de El Salvador, de Puerto Rico, de Aruba, de Venezuela. Uno dice Venezuela. Sí, si usted coge la estadística del Banco Central, ve que Venezuela tiene un número muy alto de desplazamiento a la República Dominicana, algo insólito. Pero es que es natural por las circunstancias que existen, ¿verdad? Porque vienen, se recrean, naturalmente hay un impacto de derrama económica, pero a la vez pues se desplazan a los centros comerciales para adquirir una serie de insumos que retornan a su país. Y en ese sentido, si busca las estadísticas del Banco Central, se da cuenta que el número es altísimo. Entonces, con esto, y de Argentina, que son mercados emergentes de Sudamérica, que lo captamos, porque la bolsa lo que tipifica es el negocio de los mercados emisores no tradicionales de turismo. Los tradicionales es Estados Unidos, los tradicionales es Europa, son mercados emisores por su alto poder adquisitivo, que naturalmente Hard Rock Café, si llaman, que tiene 1.400 habitaciones, pues le cede. Pero no, esto es para los nichos y segmentos de mercados. Ahora, nosotros estuvimos haciendo un estimado muy conservador. Entre los 20 años a la fecha se han registrado sobre los cerca de 900 turoperadores extranjeros que han venido a la República Dominicana en los 20 años porque ahora estamos en la 21ª edición, y de esto el 60% no conocía la ciudad primada de América. El objetivo de la bolsa turística, y por eso no puede cambiar por estatuto de su celebración en la capital, es dar a conocer a esa ciudad primada con una cantidad de atributos, pero que se combine con playa, y entonces tenga la oportunidad, y esto ha sido lo más positivo que hay. El año pasado, y en cuanto a la medición conservadora, porque en la rueda de negocios uno lo que hace es un levantamiento de más o menos las contrataciones que se han hecho. Los montos no los manejamos, no podemos ni nunca lo van a dar, pero hemos hecho un estimado y ha superado un estimado conservador en los 20 años, los 450 millones de pesos, porque se hacen negocios. Nosotros aperturamos el mercado del Ecuador, abrimos los vuelos charter con la línea aérea TAME, directo a Punta Cana en la época del ministro Félix Jiménez. Y ahí viajamos allí, hicimos los contactos con la línea aérea, un tour operador que empezó a traer mercado ecuatoriano, y cuando el ministro Jiménez en esa edición de su última gestión de la bolsa dijo: hemos llegado a 9.000 ecuatorianos gracias a la gestión de la BTC. La BTC naturalmente también aperturó el mercado peruano, que son mercados emergentes, pero trabajando nichos y segmentos de mercado, naturalmente ha apoyado y se integra a todo lo que es este nicho de turista, que es el turista de discapacidad. La palabra turismo es una palabra genérica, y cuando se habla de turismo accesible se le está poniendo un apellido porque es dentro del flujo de visitantes
lo que naturalmente tiene una condición especial, pero que son seres humanos y necesitan desplazarse. Entonces, en ese sentido, apoya, pero hay una condición que trató Diego y que también lo dijo Adis. Se está trabajando, el primer congreso se hace 3 años, con el apoyo, cuando nos juntamos, cuando se presentó, porque Adis venía de fuera, que había ganado un premio en una presentación que hizo sobre un proyecto de accesibilidad en Chile a través de un programa de la OEA, y cuando se nos acercó, inmediatamente nos integramos en una acción que consideramos que era muy valiosa, porque en República Dominicana no se conoce la accesibilidad. Así fue que se hizo el enlace con Diego, se hizo la primera certificación a nivel de América Latina en formación de formadores en turismo accesible. Aquí no existían personas que replicaran y adquirieran y se empoderaran con una conciencia, una sensibilidad del impacto y la importancia que tiene la accesibilidad. Nosotros no somos un destino accesible, como ya se ha expresado. Sin embargo, se ha empezado, y la labor, yo considero, en 3 años se ha avanzado muchísimo, porque se ha logrado lo más importante. No es solamente crear las infraestructuras, las informaciones, las comunicaciones para recibirse, sino la creación de una conciencia y sensibilidad de los subsectores del sector turismo, de los hoteleros, de los operadores, de las líneas aéreas, de los puertos, de los aeropuertos, de todos los servidores y prestadores de servicios que tienen el contacto directo, vinculante con el visitante. Porque hay que conocer que el turismo es una actividad humana hecha para los seres humanos. Y naturalmente se le pone apellido según la inclinación de la actividad. Con respecto a los 10 millones, el doctor Manuel Figueroa Palomo, que es un erudito y un escritor y un analista, economista que ahora está en la Universidad de Nebrija, en Madrid, España, ha hecho una proyección de República Dominicana hacia esos 10 millones. Dice que República Dominicana puede alcanzar los 10 millones al 2023 si, naturalmente, en el proceso va analizando aspectos que le están restando competitividad con la competencia. Entre la competitividad está la cultura de servicios y la mejora de infraestructuras. En esa infraestructura tiene que hacerlo viable, porque, como decía Diego, el turismo accesible son seres humanos, principalmente en los mercados emisores de alto poder adquisitivo, que se desplazan. Y como decía, los cruceros, yo lo he vivido porque me ha tocado en varios de los cruceros que hemos atracado en las islas, y cuando se llega a República Dominicana no bajan. Y en los cruceros se prevenden cuando se va a atracar a una isla los tours, pero bajan donde hay accesibilidad, donde hay facilidades, donde hay señalética, donde todas las instalaciones le facilitan su desplazamiento. Pero en este proceso, y yo podría decirle los 3 años, lo más importante, yo entiendo, ya se han hecho muchas cosas. De ahí, cuando Diego estuvo la primera vez en el primer congreso, se lanzó, ese congreso se dividió en 2 etapas. El primero en la Universidad P, que fue la academia que la acogió y donde partió naturalmente el primer congreso. ¿Y cuáles fueron? Se dividió en dos partes, una sola jornada. En la mañana conferencia y en la tarde mesa de trabajo. De ahí sale la primera declaración de principios de accesibilidad de la República Dominicana. Esa declaración de principios se le envió a todas las instituciones oficiales y privadas de la República Dominicana para su conocimiento. De ahí pues se ha seguido avanzando con el apoyo de la Red Estable de Turismo de España, y hemos llegado a un tercer congreso. Pero hay un factor preponderante: conciencia y sensibilidad. Y lo más que yo entiendo que se ha ganado mucho más, y yo sé que Adi lo sabe y Diego también está enterado, con Azonahora, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, se le hizo una presentación que nos acompañó. Naturalmente, Adi hizo la presentación, nos acompañó la señora Suara, que es de la representante de la OEA en República Dominicana, y al Consejo
directivo de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, se le hizo la presentación de todos los factores y la importancia de la accesibilidad. Y le sensibilizó de tal manera que no solamente están auspiciando y van a tomar ya con conciencia ciertas acciones, y tuvimos otra en el Ministerio de Turismo, y también se habló de la posibilidad de otra reunión para que el Confotur, para los nuevos proyectos, que es mucho más factible, más viable, pueda tomar la accesibilidad de esos nuevos desarrolladores de proyectos turísticos en planos. Porque como bien se señalaba, es más costoso, ¿verdad?, cuando ya las instalaciones están construidas, que algunas cosas se pueden mejorar y hacer, ¿verdad? Por ejemplo, las vías para la playa, que tengan accesibilidad el turista a la playa con las rampas, ¿verdad?, que tengan los equipos necesarios para el disfrute de la recreación, y naturalmente o los aquellas baños, escaleras hermosas para ver en distintos niveles de la playa. La playa, que pero tengan, te quedaste arriba y no puedes bajar. Exacto. Esos miradores que tienen para verlo, pero no tienen cómo bajar. Esta es una cuestión importante, perdón, ya que nos referimos al tema de las playas. Es muy interesante porque, por ejemplo, Adis y yo conversamos mucho sobre eso. Es decir, y hablábamos antes de los estándares, ¿no? O sea, decirles, y no quiero desanimar a nadie, de los que están trabajando en esa labor tan loable y tan dura, que es hacer accesibles las playas. Es decir, los estándares de accesibilidad de las playas dominicanas, que ahora creo recordar son 21 playas que se reconocen como accesibles, realmente no hay ninguna accesible. Es decir, cuidadín con eso, porque informar a alguien de que algo es accesible y cuando llega no lo es muy peligroso. Es decir, estamos jugando con los sentimientos de las personas. Y tendríamos que verificar si las que son certificadas de Playa Azul tienen accesibilidad. Es que dentro de esas 21 están las playas certificadas como por eso azul. hay que revisar eso, porque la certificación de Playa Azul se supone que ya lo debe cumplir. Hay una cuestión también importante, por no ser siempre tan negativo, porque parece que aquí soy el criticón. No. Hay algo importante, es decir, también es importante mencionarlo, que gracias, y yo desde fuera lo veo, es decir, desde que tanto Adis, o sea, como para mí impulsora del turismo accesible en la República Dominicana, por supuesto, desde el primer momento con el apoyo incondicional del señor Aquino, se han hecho cosas, como bien comentaba, muy, muy importantes. Tan importantes como que, a pesar de esas carencias, por ejemplo, de informarles que el 5 de octubre tendrá lugar en la Ciudad de México la primera cumbre iberoamericana de turismo accesible. Y ese documento del que el señor Aquino comentaba, ese documento que era turismo accesible América Latina, o sea, hacia un turismo accesible América Latina Caribe, que de alguna manera una gran parte de ese documento se gestó en este país, junto a la aportación que hizo la red mexicana de turismo accesible, un documento parecido o similar. Se han fusionado esos dos documentos en uno solo, que se ha presentado en esa cumbre iberoamericana ante la OEA. O sea, se ha solicitado a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, para que la recoja, o sea, para que la tome como herramienta o instrumento de trabajo, y se eleve a la Asamblea General de la organización, para que de alguna manera todos los países puedan avanzar. ¿De qué estamos hablando? También rápidamente, en esta cumbre se invitó, o se ha invitado ya oficialmente, a la Red Dominicana de Turismo Accesible. Quiero decir que muchos de esos pasos que estamos comentando ya son, por decirlo de alguna manera, referentes en América Latina. Es decir, a pesar, donde a mi parecer habría que hacer un reclamo, por decirlo de alguna manera, es decir, a que en este gran proyecto de país, porque yo creo que la accesibilidad en general y el turismo accesible en particular son proyectos de país, y me parece que el verdadero protagonista debe ser, como en todos los países, la administración, es decir, los máximos representantes, desde el primero hasta el último. Y ahí es donde de alguna manera pues ha sido más complicado. Es decir, entonces yo creo que se tienen que sentir orgullosos de que en este país haya dominicanos
o sea, como Adis o el señor Aquino, que de alguna manera hayan tomado esa bandera, la estén colocando, porque bueno, pues el trabajo de Adis Osuna y del señor Aquino en el turismo accesible también es conocido ya en Europa. Es decir, cuando todo el mundo está planteándose dentro de la Organización Mundial del Turismo quién hace y quién no hace, pues se habla de República Dominicana. Es decir, ahora mismo este congreso, que puede parecer más o menos importante, es el tercero y está teniendo una repercusión a nivel internacional. Es decir, las redes echan humo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de un congreso de turismo accesible en Europa, es como hablar de que hoy nos vamos a volver a tomar un café. Es decir, no es algo tan relevante, aunque, bueno, sigue siéndolo, pero no tan relevante. En cambio, en un país como República Dominicana o en América Latina, que ahora todo el mundo empieza a hablar de este tema, pues estar ahí en esta posición, pues yo creo que también tiene que ser importante para, vuelvo a repetir, esos verdaderos protagonistas que son la administración, para que de alguna manera puedan dar ese apoyo. Decirles, por ejemplo, que en estos congresos siempre se ha contado con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo, es decir, desde el segundo congreso, desde el año pasado, la Organización Mundial del Turismo reconoce el esfuerzo que se está haciendo en República Dominicana y apoya al Congreso de Turismo Accesible. También la Organización de Estados Americanos. Con lo cual, yo creo que ahora se trata de sumar y aunar esfuerzos y que, como se suele decir, cada uno no haga la guerra por su cuenta, porque si al final se acaba haciendo la guerra por su cuenta, es decir, por ejemplo, pues el tema de playas, acabamos de hablarlo, si no se cuenta, como bien decía Adis, con verdaderos expertos en accesibilidad, pues al final los últimos 100 metros que hagan las personas con discapacidad para llegar a la zona de baño van a hacerlos como las lagartijas. Es así, suena duro, pero a nadie le gusta. Es decir, esta playa es accesible, pero ¿dónde llega la pasarela? Porque todavía necesito unos anteojos para poder ver allá a lo lejos la zona de baño. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque vuelvo a repetir, yo creo que el señor Aquino lo ha dicho, la actividad turística es una actividad de humanos para seres humanos, pero también son sueños. Y cuando uno se compra un traje, se lo puede cambiar, es decir, porque bueno, no me gusta, o le hacen un regalo, mira qué reloj más bonito, pero cuando yo aterrizo en la República Dominicana porque estoy deseando bañarme en las aguas del Caribe, y lo primero que me dicen es que me van a subir, que sí que era accesible, pero que me van a meter en una van de cualquier manera, levantándome para arriba, ya llego medio desnudo a mi hotel. Después me dicen que la accesibilidad es esto, es decir, lo que estamos haciendo es jugar con los sentimientos, no jugar. O sea, romper de alguna manera el sueño por el que cualquier turista viene a la República. Y ponerlo en peligro también. Efectivamente. Que es más grave todavía. Sí, voy a ampliar un poco sobre la BOTC. La bolsa de turismo me parece un modelo de negocio muy bueno, muy importante, muy interesante. Así como la BTC, que es la Bolsa de Turismo del Caribe, deberíamos de hacer más bolsas, pero de turismo especializado, y lo que hemos comentado. Por ejemplo, hay que hacer una bolsa, pero especializada, por ejemplo, en bodas, por ejemplo, que ha crecido tanto. Es un segmento que está teniendo un auge impresionante. O de turismo de pesca, turismo de aventura, pero irnos ya un poco a la especialización, como los doctores. Yo no puedo ser un doctor todólogo, entonces también tenemos que hacer un segmento muy importante que es capacitar a los turoperadores, por ejemplo, y crear a lo mejor una BTA, una bolsa de turismo accesible, por ejemplo, en el que capacitemos a operadores turísticos y que ellos mismos califiquen a los destinos que tienen esa facilidad de dar el servicio, y que a la vez esos turoperadores exijan a los prestadores de servicios contar con los elementos suficientes para accesar a este turismo. Entonces es por eso la capacitación muy importante. Y los principales comercializadores del sector turístico pues son los turoperadores, agentes de viajes y todo para venta. Entonces, por eso, la importancia que en la COTAN, la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, estamos conformando más capacitación a estos agentes de viajes profesionales, que finalmente son aquellos que dan el impulso al turismo.
Porque todo suena muy bonito, pero ¿quién vende? Es como el otro día llego con un amigo y le digo, oye, qué bonito hotel, está precioso, te felicito. No me felicites, mándame clientes. Exacto. ¿Verdad? Entonces, todo puede sonar muy bonito, pero necesitamos clientes y que las cosas funcionen. Ante esto, tenemos que capacitar al factor más importante, que es el generador de turistas, que es el tour operador. A veces basta que un hotel lo haga para que el del lado vea el negocio y entonces se motive. Se motive, claro. Se motive. Es un punto importante que señala, porque entonces es importante, ¿sí? La motivación realmente que impulsa al ser humano a tomar acciones es la parte principalmente económica. La ambición. La ambición. Y eso, la ambición. Eso es natural. Pues no. Ahora, que eso tenga integrado lo que es respecto al medio ambiente, claro, el impacto social, ¿verdad? Y el impacto cultural son otras cosas, pero lo que motoriza la economía. Y el sector turístico ve, y eso que lo entienda, que el turismo accesible, aunque naturalmente tiene un aspecto humano, que es fundamental, es un negocio que le favorece, ¿verdad?, a los empresarios, a los hoteleros y a todos los prestadores de servicios de la cadena de valor de servicio, económicamente le motoriza y están prestando un servicio a seres humanos también. Exacto. Y otro de los aspectos también importantes es el crecimiento del turismo latinoamericano hacia la República Dominicana. Debemos apostarle más al turismo latinoamericano. No van a creer, pero a mí me costó mucho trabajo conseguir espacio para venir. Y todo, sí, y con el apoyo del director de la línea aérea, me decía, le digo, oye, por favor, consígueme un lugar porque tengo que llegar. Oye, es que están nuestros vuelos saturados a República Dominicana. Y eso es un punto fundamental, porque para hacer turismo es conectividad, promoción y calidad del servicio. Y si entonces, no hay conectividad, aunque haya promoción y buena infraestructura, no tenemos. ¿Y qué quiere decir eso? Que el turismo latinoamericano cada día está viniendo más a República Dominicana. Claro. Entonces hay que ir viendo hacia una independencia del mercado más fuerte que tenemos y crear una mayor movilidad de América Latina. Y tan es así que en México, ya por ejemplo en julio y agosto, habrán charters directos a Punta Cana desde México, en julio y agosto, los primeros charters. Y esto va a iniciar. Acabo de estar en una reunión con el director de Aeroméxico hace 15 días y me dijo, Armando, me dice, vamos a lanzar más vuelos a Santo Domingo. Empezaron con 3 frecuencias, ya lo quieren poner diaria. Quiere decir que hay mucho interés en el destino. Y México tiene más de 8 millones exportadores que salen de México hacia afuera de mexicanos. Sin embargo, si cogemos las estadísticas, el año pasado cerramos con 32,000 mexicanos. Eso es poco. Un mercado potencial de cercanía tremendo. Nosotros para ir a México, hace apenas un año que tenemos Aeroméxico, era a través de Copa por el hub de las Américas. O sea que no había conectividad y eso nos resta a nosotros. Pero le quería hacer un inciso. Le quería hacer un inciso cuando usted me preguntó la bolsa, porque no quiero que haya malentendido, que yo le dije 850 operadores en 20 años extranjeros. Son más de 4.200 en los 20 años dominicanos, nacionales. Muy bien. Bien, dos temas puntuales. Desde el principio estoy escuchando que es un sueño lo que se está vendiendo con la cuestión del turismo accesible en la República Dominicana. Aquí se ha combatido muchísimo lo que es la publicidad engañosa y aparentemente ahí hay publicidad engañosa. También en el mundo empresarial se habla para ser competitivo que debemos de ser innovadores y obedecer a tendencias. Me gustaría saber cómo nos vemos en un mañana, o sea, cuál es la tendencia para poder seguir creciendo en el turismo. Ahí me gustaría, ¿verdad?, intervenir y hablar, cuando hablamos de todo esto de turismo accesible, también lo hacemos pensando en el impacto social que tiene para nosotros como país. En nuestro país, si hablamos de inclusión de forma general, somos uno de los países que más atrasados estamos de Latinoamérica. Tanto así que no existe una normativa de accesibilidad en nuestro país. El turismo, a pesar de que, nos presenta una oportunidad de negocios para el sector, pero como país también nos presenta una oportunidad de tener referencia, estándares internacionales para aplicarlo
en diferentes ámbitos, porque cuando empezamos a hablar de transportes, de playas adaptadas, que en nuestro país no tenemos prácticamente nada, no lo usa únicamente las personas que vienen de fuera, lo van a usar las personas que viven también en nuestro país. Entonces, lo que estamos planteando no es un sueño de que el turismo accesible es posible, sino de que poco a poco, si lo hacemos con los criterios correctos, podemos empezar a avanzar de forma general en lo que tiene que ver con la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad en los diferentes sectores de nuestro país. Hay una cuestión importante que ha comentado, porque yo creo que, como en todos los sectores, en el turismo hay, vamos a decir, palabras que están siempre, o términos que siempre están muy de moda. Es decir, igual que tuvimos la época de la calidad, es decir, el turismo tiene que ser calidad, el turismo tiene que ser competitivo. Ahora estamos en la parte de la innovación y, por supuesto, en el de la sostenibilidad. ¿Qué ocurre? Que ya nadie duda de, y voy a ser muy rápido, es decir, para permitir que los demás hablen. Si hablamos de calidad, no existe la calidad sin la accesibilidad. Sí, porque la calidad no puede ser algo que esté, digamos, o sea, un factor al que no puedan tener, digamos, derecho un colectivo de población, sea cual sea. Competitivos, ya lo hemos dicho. Es decir, si no tenemos accesibilidad, yo no voy a venir aquí. Pero yo puedo decir yo no voy a venir aquí, pero tampoco, o sea, yo soy la persona con discapacidad, pero las personas con discapacidad no viajan solas. Quiere decirse, si yo soy el padre, yo soy la madre, yo soy el hijo, van a venir 4 personas conmigo. 4 turistas menos vamos a tener si no hay accesibilidad. ¿Soy competitivo? No, no lo soy. Ahora, innovación. Hablar de la innovación parece que es mandar globos llegar a Marte. O de tecnología, llegar a Marte. Es decir, estamos hablando de ciencia y parece... Innovar es algo tan sencillo como pensar en un momento determinado que todos tenemos derecho al turismo. Y aunque sea en el siglo XXI, cuando estemos hablando de eso, de que la innovación también es la accesibilidad, lamentablemente es así. Entonces, y sostenibilidad, no olvidemos que este año, el año en el que nos encontramos, el 2017, ha sido declarado por la Organización de Naciones Unidas, por la Organización de Naciones Unidas, el año de la sostenibilidad, y por la Organización Mundial del Turismo, el año del turismo sostenible para el desarrollo. Y me gusta más la última parte, es decir, porque de sostenibilidad ya estamos un poco todos muy bombardeados. Pero este año se le ha puesto un final que parece perfecto, ¿no? Turismo sostenible para el desarrollo. Y para el desarrollo, como bien decía Adis, el turismo tiene que beneficiar a todos. Es para todos, pero beneficia a todos. Y dentro de a todos está la comunidad. O sea, el habitante, el ciudadano que vive en el país donde los turistas visitan. Y yo creo que para muchos, y entre ellos, siempre cuando vamos a hablar de accesibilidad todo el mundo dice, ¿y esto cuánto cuesta? Sí, el sector privado. O sea, si yo tengo que hacerlo, ¿cuánto cuesta? Claro, ya tienes que hablarles de rentabilidad. Pero en el caso, por ejemplo, de la rentabilidad social, que es a veces de la que nos olvidamos, dentro de los factores de sostenibilidad, es decir, porque la sostenibilidad todo el mundo, o mucha gente, perdón, todavía sigue pensando en los grandes bosques, en las ballenas, pero la sostenibilidad tiene 3 palos, o 3 patas, es decir, la económica, es decir, algo tiene que ser sostenible económicamente, si no, desaparece. La sostenibilidad medioambiental, efectivamente, porque nos podemos cargar el planeta y entonces ya nos tendríamos que mudar y ya necesitaríamos la innovación para llegar a Marte, pero luego está también la social, que no hay que olvidarla. Y la social significa que, primero, tenemos que apoyar dentro, con la actividad turística, primero, que prevalezca, no invadir a la población local, beneficiar a la población local a través de la actividad turística. Y como bien decía Adis, ahora pensemos en esa playa, pensemos en esa ciudad colonial. Es decir, porque ¿quién es el primero que tiene derecho a disfrutar del patrimonio, por ejemplo, histórico de un país? Hay muchas personas en este país que no saben sus orígenes, ni los conocen. No han tenido la oportunidad de ir a un alcázar porque resulta que no pueden llegar. O
Entonces, ¿cuál es el primero que tiene derecho? Pues ese señor, el primero que tiene derecho es el primero que vive aquí. Entonces, esto es lo que puede favorecer también el tema del turismo accesible. Entonces, vuelvo a repetir ya para terminar: competitividad, calidad, sostenibilidad, innovación. En todo esto entra la accesibilidad. Y hay un factor importante. Cuando le preguntemos a una persona con discapacidad, movilidad reducida o a cualquiera de nosotros, ¿cuáles son tus gustos? Claro, la persona con discapacidad se queda aquí y dice: ¿soy extraterrestre? Quiero decir, yo le puedo preguntar a cualquiera de ustedes: ¿dónde quiere viajar? Ah, a mí me gusta la playa. Pues también puede haber una persona con discapacidad que le gusta la playa. Yo me quiero casar. Ah, ¿usted se casa porque tiene discapacidad? Sí, claro, como cualquier ser humano. Porque claro, algunas veces ven la silla de ruedas y dice: este no se puede casar. No, perdona, también se casan. Entonces, bodas. O sea, cualquier segmento o sector del turismo, tenemos personas que tienen esta condición. Entonces, perdón. No, quería agregar algo porque yo sé que el tiempo ya, ¿verdad? Ya se nos está acabando. Se nos está acabando. Yo quería agregarle que esa rentabilidad son 4 patas ya: la rentabilidad económica, la rentabilidad social, la rentabilidad medioambiental y la cultural, que es la que nos genera la identidad, que nos permiten fortalecer los atributos, que es lo que busca el visitante, que es lo que te da naturalmente la característica y la personalidad como pueblo, tu identidad. Y eso es importante, hoy se está tomando mucho en cuenta. Y la pregunta, hay algo: la planta física que utiliza el nativo en su país va a ser la misma que va a utilizar el visitante. Me explico. El transporte público de superficie en la República Dominicana está totalmente desactualizado y obsoleto. Y no es viable ni para el nativo, y mucho menos el extranjero que quiere adentrarse, caminar y coger un autobús, como cuando uno hace, cuando no digamos ni a Europa ni a Estados Unidos, a Puerto Rico, a Curazao, uno se monta en los autobuses. No hay que irse tan lejos. Sí, ¿y por qué? Porque un destino turístico se sustenta en la infraestructura, en la estructura y la superestructura. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos todo: comunicación vial, carretera señalizada, asfaltada, comunicación digital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también entra el transporte, entra el ornato, entra la limpieza, entra la disposición final de los hechos sólidos de los consumidores temporales que vienen al país. Si estamos realmente aptos para mantener y tener la sostenibilidad adecuada con esos aspectos que hay que subsanar. Nosotros somos un país que no tiene ninguna ciudad un desecho final de residuos sólidos en condiciones. No hay relleno sanitario en ningún lado. Y eso son bombas de tiempo. No, estamos trabajando para uno y tenemos la oposición de muchísima gente. Una de las cosas también importantes es el turismo nacional. Yo creo que aquí el turismo doméstico puede ser, ahora hay que empezar en casa, como dices. Vamos a empezar por casa. Yo creo que antes de pensar, como mejor, en traer miles de turistas, también tenemos que pensar en que podemos tener aquí un mercado interno muy importante. Por ejemplo, incluso en México se lanzó el programa, un movimiento que se llama Viajemos Todos por México, a través del cual, a través del gobierno federal, se convocó a los prestadores de servicios turísticos con la idea de que más mexicanos conozcan México. Entonces les dijo: oye, pues hay 100,000 asientos vacíos que no se ocupan de avión, 300,000 de autobuses, hay una ocupación hotelera promedio del 75%, hay 25% que no se ocupa. Bueno, ¿cómo podemos lograr obtener un precio especial para que esa capacidad ociosa la pueda utilizar los mexicanos? Y entonces se creó el programa, el movimiento Viajemos Todos por México, con precios accesibles a la gente y con facilidades para viajar. Esto es un programa que es muy interesante ver cómo ha funcionado y el éxito que ha tenido. En México recibimos 35 millones de turistas internacionales. Ya subió al 12º lugar, cuando estaban en 14. Sí, ahora ya estamos en 8º lugar. En 8º, perdón. En 8º, sí, ahora México ya. En 8º lugar. Ya 8º lugar a nivel mundial. Más de 20,000 millones de dólares. Y también, pero hay más de 100 mexicanos ya viajando por el país. Más de 100 millones. Más de 100 millones de mexicanos viajando por el país.
Y más con este movimiento Viajemos Todos por México. Sí, eso hay una redistribución de capital a nivel interno que fomenta y es una distribución muy importante que se está haciendo. Ese es un programa importante porque aquí durante toda la plática, como diría aquí nuestro presidente mexicano, durante toda la plática hemos hablado de turismo accesible, pero tan importante es el turismo accesible como el turismo social, que no hay que confundirlo. Claro. Y el ecológico también. Sí, pero el turismo social me estoy refiriendo porque hablamos de turismo para todos. Claro. Es decir, ¿cuáles son los dos únicos colectivos en estos momentos en el mundo? O sea, los más importantes a nivel mundial, cuando pensamos en turismo, los dos colectivos, por decirlo de algún modo, más importantes que no tienen posibilidades de viajar de manera equitativa que al resto, son aquellos que no tienen recursos económicos y aquellos que de alguna manera y desafortunadamente tienen una discapacidad o una movilidad reducida que, como hemos venido hablando, pues no pueden acceder a los sitios. Entonces, destacar en ese sentido la importante labor en América Latina que ha hecho México defendiendo todo lo que es poniendo en marcha programas de turismo social. Desde hace aproximadamente, que yo recuerde, trabajando también en México, desde hace aproximadamente 20 años se empieza a hablar de turismo social. Decir, por ejemplo, que es muy importante en América Latina todo el tema del turismo social, y para eso también hay una organización internacional, la Organización Internacional de Turismo Social para las Américas, que está de alguna manera con el tema de dar la posibilidad a las personas con bajos recursos para que puedan acceder al turismo. Y el caso de México, el programa Viajemos Todos por México es un ejemplo muy replicable en el resto, es decir, porque claro, hablar por ejemplo de que los turistas con discapacidad tienen derecho al turismo, pero decir que muchas familias o muchos niños todavía no conocen ni el pueblito de al lado que tiene ese museo, pues también es un poco triste. Sí, quería antes de terminar darle la bienvenida, si me permiten, a dos personas muy importantes, que es Carla Police de Argentina, que es el Departamento de Marketing, Promoción y Relaciones Públicas de la COTAL, que se encuentra con nosotros, al doctor Álvaro Lespriela, es alcalde de la ciudad de Barranquilla, es embajador de Colombia en Venezuela y es pasado presidente de la COTAL, que nos acompaña acá. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Quería hacer como último una atenta invitación, porque COTAL está organizando un congreso muy importante en Colombia del 25 al 30 de julio, que precisamente ante estas oportunidades de turismo accesible y otros, estamos organizando el primer congreso de destinos emergentes, para que precisamente estos destinos, con todas estas facilidades que hay de desarrollo y de nichos tan importantes, de esos segmentos que hay, puedan desarrollarse dentro del sector turístico. Entonces estamos organizando el primer congreso de destinos emergentes. Quisiera yo invitarlos para que puedan acudir. Va a ser en el estado de Meta, en Villavicencio, en Colombia, este congreso, para que veamos cómo estos destinos emergentes pueden evolucionar con el sector turístico, buscando estos segmentos que hay muchos en el turismo que podemos aprovechar y que puedan nacer. E invitarlos que nos acompañen a la inauguración de la 21ª edición de la Bolsa Turística del Caribe, nos complacería muchísimo. Y si no, por el trabajo que pueden pasar el sábado por allí, pues, y les recibiremos con mucho gusto. Muy bien. Pues muchísimas gracias a don Armando Bojorquez, presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, COTAL, Diego González Velasco, presidente de la Red Estable de Turismo Accesible de España, Luis Felipe Aquino, presidente de la Bolsa Turística del Caribe, y Adis Osuna, coordinadora del Congreso de Turismo Accesible, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.